Ya está grabando, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar a hablar de un tema que ya habíamos iniciado, ¿no? Sobre qué es la corrupción. Bueno, ustedes ya leyeron los libros, han visto en las noticias, han escuchado a sus amigos, a su familia, que es un tema común, ¿no? La corrupción. También les comenté en la última clase que corrupto es algo descompuesto, echado a perder, ¿no? Y esta corrupción puede ser social o puede ser material, ¿no? Les ponía el ejemplo cuando era la corrupción material de un cuerpo que, por ejemplo, cuando alguien muere y no se descompone, dicen que es santo porque murió incorrupto, ¿no? O sea, pueden pasar 100 años y su cuerpo no se echa a perder. Entonces dicen que es el primer signo de santidad. Pero también existe la corrupción social. Esa es la corrupción material, ¿no? Cuando un cuerpo se descompone. Pero existe la corrupción social, que es mucho más, que es muy grave y dañina. No sé si ustedes han escuchado el delito de corrupción de menores, que significa que una persona prostituye a un menor de edad, ¿no? Es decir, que era un niño limpio, un niño inocente, sano, y llega un adulto y lo pervierte, lo descompone. También está, bueno, la corrupción como la conocemos, es decir, que un funcionario público, que es motivo de nuestra materia de estudio, cuando un funcionario público utiliza para sí o para un destino indeterminado dinero que era del erario público, ¿no? Dice, en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica que consiste en la utilización de funciones y medios de estas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Esta es la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, ¿no? La Real Academia Española. Es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Por ejemplo, como les decía, corrupción de menores, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Bueno, en realidad hay distintas, ¿no? Podríamos enumerar dos, que son las sociales y las institucionales. Es decir, las sociales, que están relacionadas con cuestiones culturales, y las institucionales, que provienen de las instituciones públicas, ¿no? Y que derivan de los incentivos para ejercer el gasto público que se desvían, ¿no? Que son desviados por los funcionarios públicos. Bueno, ¿cuáles son los factores institucionales? Hay diversos, ¿no? El sistema legal y judicial ineficiente. Esto ocurre, bueno, pues ustedes ya lo han visto, ¿no? En nuestro sistema de justicia, esto está a la orden del día, porque, miren, ¿qué ocurre aquí? Un funcionario público o un servidor público hace una valoración o una ponderación, ya sea de manera consciente o inconsciente, en donde analiza las probabilidades de que sea sancionado, que sea sancionada su conducta, o de que salga libre, ¿no? De que salga impune, que no pase nada. Entonces, miren, por ejemplo, cuando ustedes están en un estado corrupto, vamos a suponer, en la administración pasada, cuando, no sé si ustedes han escuchado ese programa, se llama Tercer Grado, invitaron a Enrique Peña Nieto y él dijo que la corrupción era cultural. Es decir, que todos en México somos corruptos como una cuestión de educación.
nos habían enseñado que debíamos de robar para ser felices, ¿no? Prácticamente. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será real que la corrupción es cultural? ¿Les parece que puede formar parte de la cultura? Sí, lo Ahora, vemos, bueno, O perdón. sea, no tal como la Yo digo cultura, que pero no. sí un pensamiento colectivo. ok. ¿Pero qué es Se la normaliza. cultura? Yo les preguntaría, ¿qué es la cultura? Que Pues, Ajá. pues es que, o sea, la cultura es algo muy distinto a un pensamiento colectivo. Es algo como que has venido haciendo Ah, desde tiempo atrás, Ajá. se puede Ok. decir así. pero Por la cultura es ejemplo, algo que tiene que ver con la identidad tú lo Ajá. ves, nacional. O bueno, sea, no es como yo, que a mí me represente la corrupción, pues no. Exacto. Ahí voy, más o menos por ahí andas. Exactamente. O sea, alguna vez usted nos los dijo, y de hecho hasta lo incluí en el ensayo de que tenemos esa mentalidad, que no es Ajá. cultura, que es el que, si tienes un puesto en el gobierno y no robas, eres pendejo. O si puedes Ajá. robar o puedes desviar dinero y no lo haces, eres pendejo. O Ajá. sea, y eso no es cultura, eso es un Exacto. pensamiento Mi pregunta es esa. colectivo. ¿Eso lo podemos considerar cultura? No. No. Es todo lo contrario. O sea, miren, vamos a definir conceptos, ¿no? Cultura son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad, ¿no? Como pueblo, como nación, como gente, como raza. O sea, lo que te identifica, nuestra cultura. En México, ¿qué forma parte de nuestra cultura? Pues la comida, ¿no? A lo mejor, para nosotros los tacos forma parte de nuestra cultura porque son nuestras tradiciones. El pozole el 15 de septiembre, ¿no? Ujú. El pavo en la cena de Navidad, los romeritos, que es muy nuestro. A lo mejor en ningún otro país comen romeritos porque lleva mole y el mole es mexicano. Ajá. Eso es cultura. Sí, sí, sí. Robar, mentir, dañar, no puede ser parte de una cultura porque es todo lo contrario. Es antiético, ¿no? O sea, digamos que la cultura son las tradiciones, las costumbres, lo que te hacen ser. Y la corrupción no es algo que te haga ser, es algo que daña, que lastima. ¿Me explicó? ¿O no? ¿O no están de acuerdo conmigo? Porque hay un programa que ya lamentablemente, ¿saben que creo que lo han de haber borrado? Donde en tercer grado invitan a Peña Nieto y él lo dice. Es que la corrupción forma parte de nuestra cultura. Y yo cuando lo escucho digo, pero es que este hombre está perdido en el espacio, o sea, está justificando sus raterías, pero no me puede venir a decir a mí que, que robar es cultural. ¿Cómo va a ser cultural eso? Es exactamente lo contrario. Ahora, si lo que él quiso decir, que lo que hablábamos hace rato, que el que no roba es pendejo, bueno, esa es otra cosa, pero eso no es cultura. Eso no puede darnos identidad. O sea, imagínense si todos pensáramos, así como pensamos que los tacos son nuestros, que robar es necesario, pues, pues aquí sería ya un lugar sin ley, ¿no? Imagínense que yo pensara que está bien robarle a alguien, quitarle dinero al más desfavorecido, al más pobre, a mi vecino. O sea, si no le robo la maceta a mi vecino, soy pendeja. O sea, imagínense, y si mi vecino piensa lo mismo, ¿a dónde, como diría el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Eso no puede ser identidad. No puedes formar una raíz en algo descompuesto. Es como si yo digo, me voy a comer una manzana descompuesta, podrida, y esto es lo que me va a nutrir. Va a pasar exactamente lo contrario. Es decir, que la corrupción no puede ser parte de nuestra identidad. Eso debe ser muy claro, ¿no? No podemos basar nuestra cultura en algo que lastima, que daña, que quita.
¿sí? Lo que estaba haciendo Peña Nieto en ese momento era justificarse, decir, ¿se acuerdan en otra ocasión que dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No? En un comercial también pone la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es decir, yo robé, yo mentí, pero cualquiera de ustedes lo hubiera hecho también en mi lugar. Y aquí lo que hay que establecer es, no, señor, es que mentir es mentir, robar es robar, estés donde estés, no lo puedes venir a justificar. ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿O no están de acuerdo? Cuéntenme su punto de vista. ¿Ustedes sí, entonces, creen que puedes basar la identidad de un pueblo en el robo, en la mentira, en el error? Se puede basar, o sea, vamos a suponer que un matrimonio dice, es cultural engañar, mentir. Bueno, entonces, ¿qué futuro tiene ese matrimonio, no? O que entran a la escuela y dicen, es cultural es salirse de las clases, copiar en el examen, faltarle al respeto a las compañeras, es cultural. ¿Es cultural? Por Dios, eso no puede ser cultural. Exactamente es lo contrario. Entonces, ¿a qué vienes a la escuela? Si vienes pensando que vas a faltar a clases, si vas a engañar a tus maestros, si vas a engañarte a ti mismo, si vas a faltarle al respeto a tus compañeros, mejor no vengas, ¿no? Es decir, no podemos iniciar algo con bases negativas. No podemos decir que es cultural algo cuando es exactamente todo lo contrario. Entonces, bueno, con esta premisa, ¿no? De que la corrupción era cultural, imagínense ustedes cuántos servidores públicos escuchaban a su presidente decir la corrupción es cultural. ¿Qué piensa el servidor público? Ah, pues de pendejo no robo, ¿no? Soy tonto si no robo. Si mi presidente me está diciendo que esto está bien y que así hay que ser, pues menso soy si no lo hago. ¿Me explico? Bueno, Sí. entonces, Sí, sí, sí. ¿alguien que quiera opinar? ¿Nadie? No. ¿Qué pasó? Pues como que sí quieren, pero no se animan. Sebastián, ¿eres tú? No. ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, cuando tú te enfrentas a un sistema legal y judicial ineficiente, que también, digamos que el sistema de justicia tiene sus deficiencias, ¿no? Oigan, ¿por qué están poniendo su nombre? ¿A poco ya nos vamos? Son las 9:10, no inventen. No, pero pues uno no sabe, ¿no? ¿Qué tal si se le va la luz? Sí, eso sí. ¿Qué tal si falla el No internet o algo? manches, no empiecen, que ya se Sí, quieren sí. ir, ¿ok? Yo estoy acá en mi reflexión y ustedes ya se quieren ir. Bueno, No. No, ¿qué pasó? ¿qué pasó exactamente? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, otro factor es la baja calidad de la regulación. Miren, si las reglas no son claras, si son omisas, vamos a suponer, si decimos nosotros, la clase va a iniciar a las 8 de la noche y yo llego a las 8:30, al 20 para las 9, a lo mejor las primeras 2, 3 clases llegan ustedes a las 8, ¿no? Pero después, pues de mensos llegan a las 8 porque nadie se conecta a las 8, ¿no? Entonces van a empezar a llegar a las 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, ¿sí? En cambio, si el primer día de clases decimos, la clase va a iniciar a las 8 de la noche con una, ¿cómo se llama? ¿Con una qué? Con una tolerancia. 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 Con una tolerancia de 10 minutos,
Entonces, ustedes ya saben que si se conectan a las 8:11, pues a lo mejor ya ni los dejan entrar, ¿no? Y las reglas claras que tienen que entregar, por ejemplo, dando el ejemplo de la clase, ¿no? Si ustedes saben que tienen que realizar los exámenes, tienen que hacer los trabajos, las tareas, entrar al tiempo, bueno, las reglas están claras. Pero cuando tú empiezas, hay unas reglas y la gente empieza a desobedecerlas y no hay sanción, entonces eso se convierte pues ya en una situación pues de muchas licencias, ¿no? Todo mundo tiene pues otras cosas mejores que hacer. Entonces, lo mismo ocurre cuando cuando son servidores públicos y las reglas no son claras, ven que, pues que el de al lado empieza a robar, a pedir dinero, el otro también abre el cajoncito, pide dinero, su jefe le dice, oye, pues sería bueno que tú también empezaras a practicar este tipo de actividades porque te va a traer, te va a redituar muy bien, pues entonces todo el mundo empieza pues a tomarse permisos que naturalmente no debería de tener, ¿no? Así ocurre también en la función pública, digamos, en el servicio público, perdón, en el servicio público, cuando las reglas no están claras, no hay sanciones, pues la gente empieza a tomarse atribuciones. Si es inexistencia de supervisión, lo mismo. Si ustedes ven que que los servidores públicos empiezan a cometer irregularidades y no hay sanción, al contrario, ¿no? Lo que se fomenta es la corrupción, pues la gente se va también a convertir en corrupta. También cuando hay ausencia de criterios meritocráticos, por ejemplo, que ustedes ven que llegan temprano, no faltan, hacen su trabajo, y nunca son reconocidos, y en cambio uno que llega de nuevo, que es primo del jefe, es el que empieza a ascender y al que le dan los bonos de puntualidad y al que le hacen los reconocimientos, dicen, ay, bueno, pues entonces voy a empezar a irme por este lado, porque me fui por el lado derecho y nadie me reconoció, pues me voy a empezar a tomarme ese tipo de licencias para por lo menos obtener alguna satisfacción, ¿no? Aunque sea por el lado económico. Ok. Luego también tenemos como otro factor institucional que las instancias anticorrupción son débiles. La corrupción es fértil cuando los gobiernos no tienen instancias independientes anticorrupción, que era precisamente lo que ocurría antes de que existiera el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo les ponía el ejemplo en la clase anterior que en el titular del órgano interno de control lo designaba el titular de la dependencia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que si tú vas a poner como al contralor a tu queridísima amiga o tu queridísima comadre o tu queridísimo compadre, obviamente no va a haber una revisión, no va a haber un ejercicio real de las atribuciones del contralor, sino que únicamente va a trabajar como, pues digamos, para legalizar, ¿no? Todas tus inobservancias a la ley. ¿Qué va a decir? Que todo lo que hiciste está bien, que todos tus trámites fueron adecuados, que no recibiste dinero de la corrupción, y todo lo va a firmar. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste. Entonces, mientras haya compromisos entre las instancias, los funcionarios públicos y los órganos internos de control, pues eso nunca va a funcionar adecuadamente. Tienen que ser personas deslindadas, que no tengan ningún tipo de relación y que trabajen de manera independiente, cada uno haciendo su trabajo. Opacidad. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Nuestra materia de estudio. En general se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones está ligada a una mayor corrupción.
Es decir, que nosotros como ciudadanos tenemos que estar constantemente detrás de los servidores públicos en cuanto a la manera en que ejercen el gasto público, ¿no? Siempre estarlos cuestionando, estarlos preguntando, estar detrás de ellos, qué hicieron con el dinero, cómo lo están gastando, a quién lo adjudicaron, cuánto tiempo van a tardar esos compromisos, por qué están nuevamente contratando este mismo proveedor. Todas esas, digamos, ejercicios de poder que tienen los servidores públicos, nosotros, la ciudadanía, tenemos la obligación, la responsabilidad de estarlos constantemente supervisando. Por supuesto que ellos van a decir que todo está bien, que no es necesario, ¿no? Si tontos no son, pues ya mero, se van a quedar callados. Pero la ciudadanía necesariamente somos los que tenemos que estar observando. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes y nosotros pagamos impuestos. Es nuestro dinero y nosotros los pusimos ahí. No porque sean nuestros empleados. Tampoco quiero que en una situación de subordinación o de desventaja, pero sí considerar que si pagamos impuestos, tenemos todo el derecho a que se nos diga cómo se gastó ese dinero, ¿no? Y más aún si fueron personas por las que nosotros votamos para que lo ejerzan. Entonces, bueno, dice, no se presenta en un formato adecuado. Ahora, hay mucha gente de la ciudadanía que no sabe cómo realizar una pregunta en materia de transparencia. Entonces, o sea, ¿cómo le pregunto al gobierno, no? Nosotros ya lo vimos, ustedes ya lo saben, pero no todo el mundo. Es más, o sea, a lo mejor hasta antes de esta materia inclusive no lo sabían, ¿no? No sabían que lo podían preguntar. Entonces, también un ejercicio ciudadano sería compartir esta información, ¿no? Cómo una persona puede cuestionar al gobernante, ¿no? Cómo se hace una solicitud de información, dónde se presenta, qué se debe de anexar, cómo debes de llevar tus datos, ¿no? Todo esto que ahora ustedes ya saben, sí sería importante que en algún momento de su vida lo difundieran, lo dieran a conocer como un ejercicio ciudadano, para que más gente pueda cuestionar al gobierno, ¿no? Y esto va a redundar en beneficio de todos, porque va a estar contra de la opacidad, ¿no? Es decir, mientras menos opacidad, más transparencia y mejor ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Es decir, redunda en un círculo virtuoso. Otro de los factores sociales, bueno, los factores sociales es la condena, la falta de condena social, que era también de lo que hablábamos la clase anterior. ¿Qué pasa si nosotros, cuando vemos que están haciendo mal ejercicio del gasto público, un pariente, un vecino, un amigo de nosotros, en vez de castigarlo, de sancionarlo, de decir, oye, ¿cómo es posible que no tenías ni carro y ahorita andas en un Mercedes? O sea, entraste a trabajar a la Secretaría de la, ¿cómo se llama? La del Bienestar, entraste a trabajar a la Secretaría del Bienestar y en 3 meses ya traes un Mercedes, cuando yo vi que nos subíamos al mismo camión, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, si nosotros dejamos de admirar a los funcionarios que se enriquecen en un periodo de tiempo muy corto, empezamos a condenar esas conductas y dejamos de justificar la mala actuación, entonces empezaremos a también a crecer como ciudadanía, ¿no? No debemos ser permisivos hacia los actos de corrupción ni justificarla para no fomentar mayores niveles de corrupción. Otra situación es la falta de liderazgo. Es decir, que si tu jefe no tiene ninguna autoridad, ¿no? Tú estás en el servicio público y tu jefe es permisivo, tú te das cuenta que le puedes pedir dinero a la ciudadanía o tú como ciudadano llegas con un servidor público
y te pide dinero, tú le das y no tiene ninguna consecuencia, pues ahí pues estamos observando una falta de liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues que las autoridades están buscando el beneficio de un grupo selecto en lugar de velar por los intereses comunes. Ahora, otra situación, la libertad de expresión restringida, que es otro de los problemas que vivíamos en este país, o vivimos, ¿no? Muchos de los medios de comunicación, las noticias, recibían como parte del presupuesto público una cantidad de dinero pues bastante generosa, ¿no? Y eso hacía que los medios de información no informaran de la realidad. Entonces, no había una verdadera libertad de expresión. ¿Por qué? Porque también recordemos que en México es el país que mayor cantidad de periodistas mueren, ¿no? Entonces, entre que por un lado hay periodistas que reciben dinero por ejercer su profesión y los que buscan conocer la información los matan, pues entonces la libertad de expresión no existe, ¿no? O sea, podemos llegar a la conclusión de que estaba reprimida, ¿sí? Si no hay una prensa libre e independiente, entonces difícilmente habrá una adecuada libertad de expresión. Otra situación en la que nos vemos también involucrados todos, ¿no? Cuando hay escasa participación de la ciudadanía, es decir, cuando no hay una ciudadanía fuerte, una sociedad fuerte, organizada, consciente de los problemas públicos y que no tenga la posibilidad de acceder a mecanismos de denuncia o de acceso a la información, entonces también vamos a ver que es una, ¿cómo podemos decirle? Un caldo de cultivo para que haya corrupción. Es decir, que mientras mejor enterados estemos los ciudadanos de cómo está la situación real del país, menos daremos lugar a que haya actos de corrupción, porque vamos a formar parte de una sociedad organizada. Bueno, y ahora vamos a ver los efectos de la corrupción, ¿no? Que es también de las partes más tristes. ¿Qué genera la corrupción? Aparentemente no pasa nada. Aparentemente todo está bien, ¿no? Pero, miren, la verdad es que sí genera mucho daño a la sociedad. Incrementan los niveles de delincuencia y criminalidad, porque la gente, al no encontrar una forma de subsistir, un medio de subsistencia, necesariamente tiene que dedicarse a delinquir, ¿no? Disminuye la recaudación. Cuando los contribuyentes perciben que se hace mal uso de los recursos recaudados a través de los impuestos, y todo esto se vota en campañas electorales, en casas blancas, ¿Sí saben ustedes, por ejemplo, que Peña Nieto tiene uno de los perros más caros del mundo, o el perro más caro del mundo? ¿Ustedes sabían eso? Creo que no sé cuánto dinero. Ya, la verdad es que cuesta millones. Es un perro, no sé si chino o japonés. ¿No saben ustedes de ese chisme del Peña Nieto? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya los dormí? ¿Ya los dormí? No, ya seguimos aquí. No, aquí andamos al 100. Espérenme, déjenme, estoy buscando lo del perro de Peña Nieto, ¿no? Para decirles exactamente el chisme cómo va. Es el Peña Nieto perro. Estoy buscando el perro de Peña Nieto. El perro de Peña Nieto. Ahorita les cuento el chisme. Se escuchó medio feo, ¿no, maestra? El perro de Peña Nieto. Sí, pero miren. Consejero de Peña Nieto compró el perro más caro del mundo. O sea, Peña Nieto, pero cuando uno se entera, por ejemplo, que Peña Nieto anda comprando el perro más caro del mundo, ¿no? Ahorita ya me está llegando. Miren, esta raza de perro es considerada en China como símbolo de poder y dinero.
Ah, ¿saben cuánto costó el perrito? 38 millones de pesos. Se lo compró. Es un perro que parece como león, que es como rojo, un perro así muy peludo, peludo, que parece león. Bueno, pues cuando uno ve, por ejemplo, que Peña Nieto se compra Ferraris, se compra el perro más caro del mundo, se compra casas blancas, o sea, tú dices, bueno, pues como para qué pago impuestos, ¿no? No es algo natural, algo... O sea, ¿cómo es posible que yo pago impuestos para que este tipo tenga esa calidad de caprichos, ¿no? De excentricidades. O sea, honestamente, no es que no te den ganas, porque nunca te dan ganas de pagar impuestos, pero de verdad que eso realmente desmotiva. ¿Quién va a querer pagar impuestos cuando tiene ese tipo de autoridades? ¿No? Entonces, disminuye la recaudación. Cuando los contribuyentes perciben que se hace mal uso de los recursos públicos recaudados a través de los impuestos y que se otorgan pues, a capricho de los gobernantes, pues entonces dejan de pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera ya como algo injusto. Uno paga impuestos, bueno, primero porque es una obligación. Segundo, pues para ayudar al gasto público, ¿no? Yo quiero tener un mejor país, bueno, luego entonces pago impuestos, ¿no? Para tener mejor carreteras, hospitales, escuelas, calles pavimentadas, no sé, toda esta situación que se paga con nuestros impuestos, pues cuando ves ese tipo de caprichos, excentricidades, locuras, dices, no, pues que te mantenga otro, ¿no? Y disminuye la recaudación. Otra situación que genera la corrupción. Lau, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Cierran sus micrófonos. Cierran sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, otra situación es que inhibe la inversión. Cuando los inversionistas observan, miren, inversionista es una persona que tiene mucho dinero y que lo quiere, pues es que no quiero volver a decir invertir. ¿Cómo podríamos utilizar un sinónimo de invertir? Que lo quiere utilizar, ¿no? Para que le reditúe más y a su vez puede crear empleos, pagar impuestos dentro del país. Bueno, si tú ves un país en donde hay altos niveles de delincuencia, no hay reglas claras, el gobernante tiene pues excentricidades, caprichos que nacen a partir del pago de impuestos, ¿no? Entonces, cuando tú observas todas estas características, pues no vas a querer invertir en un país así, ¿no? Uno quiere depositar su dinero en lugares donde va a tener la certeza de que le va a redituar, de que se va a incrementar, y no al revés. Imagínate tú, o imagínense ustedes, que inviertes y al poco tiempo roban el negocio, te cobran una cantidad excesiva de impuestos. ¿Qué más? ¿Qué otro fenómeno? ¿Qué otra situación puede suceder? Bueno, pues de este tipo de problemas, ¿no? Hay mucha inseguridad, te secuestran a tu personal, te secuestran a ti, ¿no? Por lo mismo de que hay mucha incertidumbre, el clima es muy incierto, obviamente los inversionistas no van a querer invertir en ese país, ¿no? No van a querer depositar su dinero en ese país. ¿Qué hora es? ¿Ya son las 9:30? Bueno. Sí, profe, sí, ya son las 9:30. Entonces, espérenme, ¿cómo me salgo de aquí? Me quiero ir a... ¿Cómo? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ya, aquí. Ok. Bueno, pues entonces son las 9:30. Aquí le vamos a parar. ¿Sale?
Nos vemos el jueves. Ya recibí sus Ok, maestra. trabajos. Hasta hoy era el día que tenían que entregarlos. Ya mañana no los recibo para que no haya ninguna duda. ¿Algún comentario? No, ¿Pregunta? maestra. Gracias. ¿Aclaración? ¿Nadie? Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. ¿Sale? Vale, profe. Dale, maestra. Hasta luego. Que tenga buena noche. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Bye.